Bueno, buenas noches para todas las personas que nos acompañan y que se han quedado a esta parte del conversatorio. Y chicos y chicas, nuevamente felicitaciones por esta maravillosa película y empecemos. Hay un aspecto que para mí es como imposible de no entrar en la conversación y tiene que ver como con una discusión, si se quiere, contemporánea, y es que el amor parece ser siempre un asunto de jóvenes, está metido en cuerpos jóvenes, hay una producción del cuerpo y del amor muy vinculado a la juventud y a una suerte, digamos, como de producción del cuerpo en el capitalismo que es efímero y que muere ahí justamente como en esa belleza. Y si uno piensa, digamos, como en el amor y la juventud y la belleza y todas esas articulaciones, cuando lo piensa en sentido queer o en sentido de las maricas en general, eso se vuelve incluso más radical. Como que hay que ser esencialmente bello, esencialmente joven para que esos vectores del amor se crucen. Entonces me gustaría que empecemos por ahí. ¿Cómo aman estos viejos? ¿Existe el amor en los viejos maricas? ¿Cómo apareció esa dimensión del amor ahí en la peli? Bueno, Memo, qué complejo responder esto del amor, pero esto fue un encuentro muy lindo con esta casa y con sus últimos habitantes que descarnadamente empezaron a respondernos y a contarnos los secretos más íntimos. Y yo creemos pues como que el amor es muy libre, que aman intensamente. Yo creo que estos personajes han Tienen vivido. un trío, de hecho. Exacto, son muy Es un actualizados para su época. Un triángulo más bien. Triángulo amoroso ahí, una trieja antes de... Y bueno, yo creo que son sobre todo personas muy libres en cada uno de sus actos, entonces yo creo que eso es lo que más hay que rescatar de ese amor de ellos, ¿no? Que es un amor muy libre ante cualquier obstáculo, como que allí van a estar. Sí, hay una pregunta que emergió, digamos, sobre la marcha, porque lo que comenzó por esa pregunta acerca de Medellín y su desmemoria, la historia urbana, los vestigios, digamos, de la antigua ciudad, su arquitectura, que fue el lugar de llegada, ¿cierto? Un poco las indagaciones de Andrés empezaron por un lugar de encuentro y sociabilidad como fue La Estancia, un restaurante que marcó muchas generaciones de habitantes de la ciudad. Vendían 3.000, 4.000 almuerzos, que nuevas generaciones tal vez nunca lo escucharon, pero personas de nuestra generación un poco antes tal vez lo experimentaron y lo vivieron. Y justo cuando se decide comenzar con el documental, desaparece. Entonces esa pregunta acerca de esos lugares que preservan una memoria y que son lugares de encuentro, los cines de Caracas, los bares, estas casas, esos restaurantes, café, etcétera, un poco la pregunta empieza como a develarse por sí misma, esa inquietud. Desaparece la estancia, un poco se hace un rodaje, ingresamos a la casa y los habitantes de ella, hombres mayores, nos transformaron la película. ¿Qué sucede en la vida de los hombres mayores? ¿Están esperando simplemente la muerte? ¿Es una espera pasiva o realmente están viviendo cada día intensamente como si fuera el último? Y un poco fue eso lo que nos encontramos, ese universo, no solo desde la memoria, desde el recuerdo de sus amores, o sus desamores o sus fracasos amorosos, sino también cada día como si fuera el último un poco. Pues yo quiero decir una cosa que encontré también en el material y es que pues está el amor en el cotidiano. O sea, está el cuidado, está la compañía, también están los celos, las peleas, los gustos compartidos, los recuerdos compartidos. O sea, que el amor está vivo. Está fluyendo ahí en toda la película. Sí. Hay, bueno, una pregunta a modo de chisme y es, ¿interpretaron la oración esta? ¿Tenía algún significado o algo? ¿O ese de tenía algo que decir? Pues bueno, es el Amatsu no Arigato, que es una oración en japonés
Y bueno, Javier siempre tuvo como sus amigos en Polonia, en Estados Unidos, en Canadá, y él siempre fue un soñador, como un viajero que nunca logró emprender el viaje. Y siempre quiso salir de esta casa, pero las circunstancias lo obligaban como a estar allí también. Bueno, esa era una pregunta random, simplemente que ahora estaba pensando cuando volví a escuchar la oración. Yo quisiera que habláramos como ahora sí en clave del lugar, de la estancia, pero también en clave como de lo que tejieron ahí los personajes, que a mi modo de ver es como esa ciudad que en los años 60 y 70 se llamaba una ciudad de ambiente, ¿cierto? Como esos códigos oblicuos que estaban ahí como en el mundo maricón, pero que, digamos, como Vallejo lo dice en El Fuego Secreto, un texto muy bonito, como que todo está ahí, pero nadie lo ve, y todo ocurre, pero nadie sabe cómo está ocurriendo, porque no hay estos códigos para interpretarlos. Entonces, sí me gustaría cómo atravesó la película justamente como estos lugares de ambiente, esos códigos, esas formas de irse encontrando, la estancia que amarra ahí como todo un circuito alrededor del Parque Bolívar y la 1 de Mayo y Junín, y bueno, todo esto, que nos cuenten un poco de estos lugares y de ese mundo de ambiente al que se aproximaron ahí. Bueno, pues es muy increíble escuchar de esa Medellín antigua y sobre todo de esa Medellín soterrada, de la que no se habla, ¿no? De eso que se oculta y bueno, y a partir de este amor empezamos a develar y a conocer ciertos lugares como Las Águilas Se Atreven, el Sayonara, la Whiskería, ¿cierto? Que era donde ellos hacían sus fiestas, ¿cierto? De hecho, parte de la banda sonora hace parte de sus noches de fiesta, ¿cierto? Está Alba del Castillo, que es una soprano, de las primeras sopranos del país. Ellos después del concierto bebían con ella, como que había todo un cuento. También está Vicky de Colombia con Llorando Estoy, y bueno, y también es eso, cómo ellos se insertaban en esa vida nocturna que nos la describían como multitudinaria. Eran bares y discotecas llenas de ambiente, y bueno, y de eso casi no se habla, de eso casi no hay registro, no hay fotos. Es como, bueno, ese enigma de la ciudad que ellos nos empezaron como a develar de a poco, ¿no? Sí, fue un hallazgo impresionante, porque vivimos en una ciudad conservadora, ultramontana, que digamos ha negado la diferencia, la otredad. Y cuando ellos nos hablan también de cómo vivieron su sexualidad, su homosexualidad, aparentemente libre, está silenciada, está tal vez tolerada, sobre todo cuando uno ve que Álvaro y Guillermo son de familias de clase media alta, como que hay otro tipo, digamos, de relación con la forma de asumirse en el mundo. Sin embargo, ellos estaban más interesados en vivir al margen y lo hicieron desde muy jóvenes. El licor también ahí entra como un elemento como que hace parte de, como de ese universo en el que ellos discurren día a día, pero cuando pasamos también como de esa pregunta por la memoria de Medellín y empezamos a indagar, justo Luis Fernando González Escobar, que fue un asesor importante de la película, le hablamos de estos espacios que ellos nos nombraron. Justo el bar donde Las Águilas Se Atreven fue el lugar donde se conocieron Guillermo y Álvaro. Son elementos que hacen parte de las más de 200 horas del material que rodamos, pero que finalmente no alcanzan a quedar en eso, pero sí se vuelven como en elementos simbólicamente importantes. Justo nos habló del trabajo que habías desarrollado tú, Guillermo, para la maestría de Hábitat de la Universidad Nacional, del Rincón de la Culpa al Cuarto Oscuro de las Pasiones, donde ya habías hecho cierta arqueología a través también de los testimonios de habitantes de esa generación. Entonces sí es pensar Medellín, que sigue siendo muy compleja, que sigue un poco persiguiendo esa otredad, esa alteridad, saber que era tan viva y tan, digamos, tan rica en sus matices.
No quiere decir que no hubo discriminación, pero sí le cambia a uno un poco, digamos, la percepción. Interesante también que es un área que circunda la misma estancia donde ellos pasan sus últimos instantes de vida. El Sayonara era diagonal, donde las Águilas se atreven era en la avenida 1 de Mayo, la whiskería era un poco más arriba, como hacia Sucre tal vez, la Cueva del Oso, no sé, también nos hablaron de Lovaina, nos hicieron todo un levantamiento, una cartografía de la fiesta de esa generación, el Bola Roja, bueno, Candilejas todavía existe, ¿no? Yo creo que lo pasaron para otro lado, pero todavía está. Entonces ahí hay unos elementos y la calle Barbacoa es un elemento que nos sorprendió a nosotros mucho, es cuando él habla de esa historia de ellos a los 20 años, una historia que tiene un candor maravilloso porque entran a Huartillas para que el papá no los descubra, es a la vuelta de la estancia, en la calle Barbacoas con Bolivia, entonces ahí hay un universo que casi que lo que se condensa en cada habitación también se refleja un poco en esas 4 o 5 manzanas partiendo de la estancia como epicentro. Bueno, yo voy a decir dos cosas breves sobre eso. Una es que en el material pues uno encuentra como mucho gozo cuando hablan de eso, cuando lo recuerdan, son recuerdos muy gozosos, como de ambientes de mucha complicidad y sí, como de una hermandad, digamos, que se encontraba ahí, que eso, bueno, no está, pues no todo quedó en la película, pero como que es la energía que uno sentía como cuando hablaban de esos lugares. Y otra cosa es que cuando estábamos en el proceso de montaje, empezamos a editar en la pandemia, entonces trabajamos a distancia, trabajamos con documentos compartidos y en algún momento tuvimos una escaleta donde teníamos pues como la organización de las escenas de la película en papel y nombramos como capítulos de la película y los nombres de los capítulos eran los nombres de esos bares, algunos. Y bueno, como que esas palabras se siguieron su camino pues como en el viaje del montaje. Igual, donde las Águilas se atreven todavía existe, pues no como bar, como una notaría que se puede ver ahí en la 1 de Mayo, abajo hay como un frisbee, estoy haciendo publicidad ahí, pero es un poco como para que la sitúen ahí espacialmente, todavía está ahí, digamos, un poco ese espacio. Y hay como una cosa, cuando uno está mirando las conversaciones de Álvaro, de Memo, de Raúl y demás, y es que hay una homosexualidad antes de que no pide permiso. O sea, no ha pedido permiso, está ahí, aparece ahí. Digamos que nuestra narrativa contemporánea parece ser como si nos hubiéramos apropiado de una historia muy reciente y todo hubiera ocurrido después de los 80 o después de la Constitución del 91 y hacia atrás como lo que hay son cuerpos en silencio y que va, o sea, son seres humanos que se inventaron un mundo en paralelo, unos mundos en subterráneos que lo convirtieron, digamos, como lo encriptaron, si se quieren, estos lenguajes del mundo de ambiente, del ser de ambiente, del lugar de ambiente, y aparecen ahí, es decir, son viejos que amaron desde siempre a todas sus formas, que se enredaron, que putearon de todas las formas posibles, como que incluso la putería no nos pertenece, no nos la inventamos nosotros o no se la inventa el queer contemporáneo, sino que es como un lugar del cuerpo y de las formas que pertenece. Bueno, ya quisiera entrar, era como en cómo ocurrió la película. O sea, ya entremos como en asuntos un poco más como de, esto empieza como una investigación, se va volviendo en un proceso de grado, después va adquiriendo otras capas y listo, por ahí hay una historia, pero también hay otra historia en términos de cómo hace uno el montaje de todo esto, ¿cierto? O sea, cuando tenés todo este material, cuando hay tantos personajes, porque estos son los que al final quedan, ¿cierto? Hay como 4 que son muy foco, otros 2 que circulan por ahí, pero ¿cómo ocurre todas estas decisiones en términos incluso de la edición y a quién de todos ellos estoy eliminando y por qué los estoy eliminando incluso? Bueno, pues fue un proceso muy largo, compartido en distintos momentos.
Pero lo primero que quisiera decir sobre los personajes es que yo siento que los personajes que están en la película son los personajes que se entregaron a la película. O sea, como que yo siento que los 4 personajes protagónicos, ellos se entregaron al rodaje. O sea, ellos abrieron su intimidad, crearon confianza, construyeron complicidad, recibieron, digamos, con apertura y con capacidad de juego también, porque siempre están jugando y proponiendo cosas. Entonces creo que en principio es eso, o sea, como la disponibilidad de ellos y seguramente también su deseo de ser filmados. Y creo que ahí también hubo pues un trabajo de construir confianza de Andrés y Mauricio y de todo el equipo, como que con mucha paciencia y con mucho cuidado y con permanencia en el tiempo, construyeron una relación de confianza, de complicidad y de cariño, porque la relación siguió mucho tiempo después de que el rodaje se terminó. Entonces creo que es como eso lo primero. No sé si... El guión fue ocurriendo, es decir, ¿cómo fuiste construyendo al final todo este relato de una historia que se cruza por estos 4 personajes, pero que se teje con otras figuras invisibles que están ahí como Don Octavio y tales? A ese guión, ¿cómo fuiste llegando? Bueno, pues esa casa es infinita, tiene alrededor de 17 habitaciones, más o menos 15 personajes habitaban la casa, pues personas, y bueno, nosotros pacientemente como que fuimos conociendo a cada uno, ¿cierto? Como la disposición también de cada quien, nos venga, entren, ¿cierto? Otros simplemente cerraban, buenas noches, buenas tardes. Pero lo bonito de esto es que se fue generando como un diario fílmico, como que todos los días íbamos encontrando perlitas, encontrando una razón de volver al otro día. Y bueno, eso fue, el rodaje estuvo en 2 fases, en 2017 y en 2018, en épocas de Semana Santa más o menos. Y cuando volvimos al 2018 es como si nunca nos hubiéramos ido, o sea, nos abrieron las fiestas, muchachos, ¿ustedes dónde estaban? ¿Por qué no habían vuelto? Y uno a veces va con pena, ¿no? Uno pasa como, no, qué pena molestarlos después. Otros días compartíamos un café o algo, pero bueno, como que eso fue muy bello empezar a escudriñar en sus vidas. Y ellos siempre estaban a media caña, o un poquito más allá de la media caña. El triángulo sí, a media caña. Ellos muy juiciosos, a las 6 de la mañana ya estaban listos con su traje para la Bastilla. Guillermo nos explicaba un concepto importante. Hacia las 3 de la mañana él mandaba su mano abajo de la cama para nivelar. Se echaba un traguito y seguía durmiendo. Pero fue difícil, hay como un parteaguas de la película y que fue uno de esos primeros momentos que nos deleitamos con el trabajo de Isabel Otálvaro, cuando coge esta escena de ellos que preparan el perfume y que es como, la reconocíamos como la fiesta. Fue un momento que nos transformó la película e incluso hasta ese momento la película iba a terminar después de 15 días de rodaje, pero ahí sucedieron tantas cosas que dijimos, no, hay que volver a rodar, hay que indagar más profundamente sobre sus memorias personales, no tanto sobre la historia de la ciudad. Pero ahí fue, digamos, como después de muchos intentos de tratar de entrevistarlos, de tratar de agendar una cita, ellos a las 5 o 6 de la mañana ya salían hacia la Bastilla, que es otro lugar donde se reúnen estos chirrincheros legendarios, que también hay unas memorias y unas historias que todavía permanecen, que están resistiendo esas transformaciones del centro, pero que uno se pregunta hasta cuándo van a permanecer. Es toda una sociedad y una comunidad ahí súper compleja. Hay hombres sobre todo, pero también hay mujeres muy cercanas a ellas, a los chicos pues, de la película. Pero en esa relación, digamos, tan complejo como de la casa y su entorno, fue un día que llegamos casi a las 4 de la mañana para hacer una toma en una habitación vacía. Dejamos una cámara instalada y un poco cuando ellos empezaron a despertarse, los saludamos y nos dijeron, bueno, hoy es el día. Entonces permanecimos casi que entre 6 de la mañana y 2 de la tarde conversando con ellos. Entonces fue como un poco... como la forma que encontramos de aproximarnos, de un poco habitar con ellos este lugar, una lógica inmersiva
en principio valga la pena mencionarlo como parte de nuestra estrategia de rodaje. Queríamos alquilar una habitación y vivir con ellos, no sé, tal vez pensábamos que un mes era suficiente, pero el casero nos dijo, no, acá gente joven no, ya ahí tuve un experimento con una pareja joven y no aguantó, digamos, los ritmos de la casa, la puerta se cierra a las 10 de la noche y nadie entra ni sale. ¿Cuánto tiempo necesitan? Bueno, Andrés y yo le pedimos 15 días, nos quedamos unos 2 meses tal vez, mes y medio, 2 meses, y el resto de nuestros días como ahí habitando ese lugar con ellos también. Y hay una parte en todo ese proceso en el que a uno lo invaden como unas reflexiones éticas de si estoy invadiéndole mucho la intimidad a alguien que me está aproximando o no, si estoy revelando unos secretos que en principio habían tejido ahí entre 3 o entre 2 o entre la carta que permanece ahí y que quiere ser testiga de algo. O sea, ¿cuáles fueron esas preguntas que se cruzaron? Estoy hablando como profesor. Que esas preguntas éticas que se le cruzaron a todo el equipo como a llegar a esa cama cuando están 4 ahí. Bueno, no, pues yo creo que lo ético está ahí presente todo el tiempo y en el equipo nos hacemos preguntas, ¿cierto? Pero sobre todo a ellos siempre les dijimos, si no quieres respondernos esto, tranquilo. Pues sentimos que la conversación pues con ellos siempre fue muy muy fluida y ellos nos hicieron parte de ese lugar. Entonces, al inicio, si hay que decirlo, ocultaban cosas, ¿no? Sobre todo con otros vecinos, con otros amigos, pero finalmente nos entregaron todos sus secretos, ¿no? Que eso fue muy revelador, muy bello, y siempre pues fue como con el consentimiento de ellos, siempre fue muy tranquilo. De hecho, en algunos momentos uno que otro de ellos se quebró en llanto, ¿cierto? Y bueno, como que también nos preguntábamos por esos fragmentos, si son importantes, si narran o no. Y bueno, finalmente esos momentos no quedan, ¿cierto? En el montaje como que vamos decantando, vamos discutiendo, estos son horas y horas y días enteros hablando, a veces no era tanto moviendo la máquina y el material, sino hablando, comiendo, seguíamos conversando y poco lo que se avanzaba en la línea de tiempo. Entonces, bueno, fue algo que se tejió con muchos amigos, con Isa, con Mauro y bueno, como que siempre estaban esas preguntas allí. Y hay un asunto ahí, es el lugar de las mujeres. En principio parece un universo profundamente masculino, bueno, parece no es un universo ampliamente masculino, pero las mujeres o aparecen por allá como vírgenes o como la madre por allá en algunas fotografías o una señora de espaldas que cruza como rápido por ahí. Como que, ¿cuál es el lugar de la mujer justamente en la película, pero en la vida de estos 4 personajes centrales? Uno dormía con la mamá y toda la cosa. ¿En dónde aparecen las mujeres ahí? ¿Cómo se teje ese relato alrededor de las mujeres? Pues voy a empezar diciendo lo primero que se me ocurrió con la pregunta, y es que también están evocadas. Por ejemplo, cuando Javier, que es el personaje cristiano, pues nos muestra todas sus cartas, las fotos, digamos que evoca sus historias de amor y menciona los nombres de algunas mujeres. Bueno, como que también hay unas evocaciones. Bueno, Álvaro habla un poco de su mamá, Raúl habla de su mamá. Están evocadas de alguna manera. Sí, nos lo preguntamos todo el tiempo y en buena medida casi como que la presencia de la mujer estaba dado justo por su ausencia, por su relación con sus madres, con sus hermanas. Por ejemplo, en algunos casos se ha interpretado como que hay una situación de abandono, de soledad en ellos, sin duda lo hay, no necesariamente de abandono porque muchas de estas mujeres aún los siguen protegiendo, pero ellos deciden vivir aquí un poco a su manera. Y estas conversaciones que giraban en torno justo a su relación con ellas nos hablaba como de unos instantes que fueron de mucha vulnerabilidad y que les transformaron sus vidas.
en buena medida, por ejemplo, la muerte de la madre para Raúl fue un tema muy insistente que se atisba, pero que se profundiza en las conversaciones que finalmente no quedan. Y fue para él también un momento como de declive existencial. Para Guillermo también fue muy doloroso, aunque Guillermo pudo compartir con su madre hasta su vejez. Entonces, hay una metáfora que Andrés suele emplear también de la casa, cómo funciona y ellos en este lugar que los acoge, ¿cierto? Como una suerte de vientre ahí que los protege y que les da un lugar en el mundo que a la vez poco se convierte en esa metáfora de que le otorgan ellos a este lugar, pero a su vez esta casa que ha sido habitada por, no sé, cientos de vidas a lo largo de casi 160 años, qué vitalidad le otorga el ser habitada por estos hombres, ¿cierto? ¿Vos querés decir algo? Bueno, hay como una última cosita para que circulemos la palabra, dos palabras si acaso, y es cómo construir ese lugar específico de la mirada. Esta es una pregunta de puro profesor, así como, ¿cómo construir ese lugar de la mirada para no leer en estos señores, en estos viejos, un lugar de la tristeza, del abandono, de esa mirada que se conmociona con, ay, qué pesar el viejito, mira esas pobres loquitas? O sea, ¿cómo superar esa visión jovencéntrica que le teme profundamente a ver a los viejos amándose, que les teme profundamente ver a los viejos descualquierándose, emborrachándose, puteando, y como que les crea un hálito de sacralidad, de limpieza, de pulcritud, pero cómo la película tuerce ese lugar para verlos en otra dimensión de ellos? Bueno, Memo, yo creo que nos sorprendieron, pues como en el mejor sentido de la palabra, unas vidas muy potentes, unas vidas siempre como al margen, al límite, una vida pues como que empieza cuando sale el sol y termina hasta las últimas consecuencias. Y bueno, nada, yo creo que eso nos lo legaron, nos lo enseñaron, no sé, como que yo creo que lo vamos a disfrutar así la vejez, ¿no? Yo quiero ser como ellos cuando esté viejo y vivir intensamente, ¿no? Yo creo que ahí hay algo muy fiel a eso, ¿no? Como que son muy fieles a vivir intensamente, al no aburrirse y bueno, y sobre todo, digamos, compartir y vivir bien como lo lograban, ¿cierto? De allí, pues, como cada uno con su espacio, con sus objetos y como que cada cosa de estas trae una historia a cuestas. ¿Alguien tiene muchísimas ganas de hacer alguna pregunta? ¿Se las aguantan o algo? Como que podemos circular la palabra una o dos vecesitas y si alguien quiere hacer una intervención que no sea pues como pregunta ponencia, pero tipo algo para los chicos o... ¿Alguien se anima? Yo aquí no veo como nada. ¿De dónde salió esa pregunta? Ah, bueno, por allí. Listo. Sí, el triángulo parten de este mundo más o menos en cuestión de un año. Nosotros habíamos terminado de grabar, no sé hace cuánto, ¿un año? ¿Menos? Terminamos en 2018 y ellos mueren entre 2020 y 2021, 2 años después. 2 años después, igual la conversación con ellos como que continuaba, como que también en algún momento les pudimos compartir fragmentos de la película, nunca la vieron completa, pero a veces pasábamos por ahí a saludar, a echar chisme un rato. Sí, hay un asunto que nos sorprende mucho y lo miramos retrospectivamente y es la vitalidad, como esos últimos estertores, pero sobre todo los lapidarios que ellos podían ser con sus propias palabras, estaban riendo todo el tiempo
de la vida, pero también de la misma muerte. Esa anécdota de Álvaro cuando entramos por primera vez a su habitación, que nos costó un año entrar a esa habitación, pero que nos abrió otro universo, donde dices que la muerte me teme porque no me ha podido agarrar, tiene mucho que ver con los primeros encuentros con ellos. Es particular que la última toma de la película, que es la escena de las escalas que aparece en distintos momentos, pero fue la primera imagen que rodamos, y mientras rodábamos esa imagen de ese espacio y de ellos circulando, era difícil encontrarlos en lugares, digamos, juntos. Entonces solo eran estas áreas comunes, los pasillos, las escaleras, los baños, donde ellos se congregaban o se cruzaban en algún momento del día. Los primeros encuentros con Álvaro, Guillermo y Raúl fueron cuando iban a beber al Parque Bolívar o al pasaje La Bastilla. Y en algún momento Guillermo nos dice algo que aún nos sigue resonando. Él dice, si yo me muero antes, no sé este par qué van a hacer con sus vidas, pero si se me mueren antes ellos, me le tiro al tranvía. Y fue, digamos, uno no sabe hasta qué punto contar ese tipo de anécdotas, pero digo, nos quedan 4 años de vida, estamos hablando entre 2016 y 2017, entonces es un asunto casi como de anticiparse a sus propios finales. O una conciencia, ¿no? ¿Alguien más? Buenas noches, felicitaciones al equipo. Menciona Mauricio que los personajes siempre se estaban riendo, inclusive el documental maneja un tono muy jocoso, pero me imagino que hubo momentos que también los personajes, por su edad, por su condición física, también no estaban como muy dispuestos, el día que estaban muy enguayabados o enfermos, o no tenían plata, o Octavio estaba jodiendo mucho por la renta. ¿Cómo les alteraba a ustedes el plan de rodaje y cómo se adaptaban a estas circunstancias? Bueno, el plan de rodaje fue alterado desde el principio. Bueno, no, hay una frase muy linda de Luis Ospina que él dice, la ficción es ir de cacería y el documental es ir de pesca. Y bueno, yo creo que es muy lindo esa analogía porque nosotros fuimos a pescar, fuimos con la paciencia y sobre todo hay algo que se habla en la música y es como el tempo, ¿no? Como el tempo, el tiempo vivo, el tiempo de cada uno de ellos. Entonces, bueno, no, yo creo que fuimos compartiendo con ellos, indiscutiblemente compartiendo sus enfermedades, sus cosas, sus citas médicas, y es muy lindo también como que ellos encontraban en quién hablar, ¿no? Pues como, bueno, voy para una cita, después voy para Junín, después voy a hacer esto, y bueno, como que compartimos muchas cosas, muchas intimidades y muchísimos momentos. Sí, uno siente que se construyó como cierto nivel de confianza con unos más que otros, porque justamente ese habitar la casa desde sus lugares comunes fue lo que permitió que cada una de esas puertas se abriera. Ellos mismos casi que nos convocaban, bueno, quieren conocer mi espacio, y a raíz de esos primeros instantes se empezaba a entretejer como un poco el diálogo. De todas formas, era un equipo reducido de 4 o 5 personas máximo, pero uno sabe que está irrumpiendo, digamos, en la cotidianidad y eso afecta a los ritmos. Sin duda, y lo hemos corroborado hablando con personas, colegas que también hacen cine y cine documental, por el 99% fuimos bienvenidos, pero había uno que nos odiaba y es quien aparece al comienzo. Él se sentía bastante incómodo y nosotros evitamos grabarlo a él, solo hubo unas tomas ahí que capturamos por producto de la insistencia y la terquedad, pero con él lo hablamos como, oye, pues no queremos irrumpir tampoco como en estos momentos donde tú te sientes, digamos, como quieres evitar las cámaras, nos podemos ir para otro lugar, pero sí tenemos una conversación ya establecida con otros habitantes, entonces eso se iba dando muy cotidianamente. Perfecto.
Yo vi por allá alguien como Sí. muy ansioso y ahí nos No, cerramos. ansioso no, sí. Dale. Buenas noches. No, primero felicitarlos, excelente. Tengo una pregunta. Al principio hablaron de que la casa es un actor más. Esta casa tiene su propio sonido. Los felicito por el sonido porque era espectacular, le transmite a uno. Ustedes que tuvieron la oportunidad de vivir en esa casa después de las 10 de la noche, la casa sí les hablaba, les cantaba. ¿Qué sentían en esa soledad? La rata. No, esa casa estaba absolutamente viva y era el crujir de una madera de hace 160 años. Es una casa que está en decadencia, que está a puertas de sucumbir, pero que a la vez está muy bien estructuralmente. Entonces, creo que contamos también con un equipo maravilloso en términos tanto de la música original que es hecha por David Escayón, un artista, digamos, de música ambient, de reggaetón también, compañero de Andrés de la universidad, y él fue parte como del sonido directo, pero un poco invitado a que interpretara ese lugar, que lo habitara, como para después interpretarlo como a partir de sus experiencias sonoras. Y también Pero, como desde cada habitación y como cada espacialidad. exacto, cada personaje cómo se podía interpretar sonoramente. Y también tuvimos el privilegio de trabajar con Sonata Films, con Daniel El Gato Garcés Najar y con Adriana Moreno, que hicieron una labor muy bella de eso que aparentemente no hemos privilegiado culturalmente, que es el sonido, es fundamental en la película. Y con un reto complejo, la película sigue siendo muy silenciosa, entonces son como unas pequeñas frecuencias que están transitando ahí, que tiene que ver con eso que tú percibiste. La casa cruje, hay unos gatos que se sienten que están como en un abismo, entonces, bueno. Hay una gata en celo en el fondo. Bueno, Y también, perdón, que también está el sonido del parque. O sea, que está el sonido de la casa, pero la casa está en el Parque Bolívar y hay un sonido que entra pues desde afuera, que en todo caso se hace presente en la casa. Sí, la ciudad está ahí muy presente y bueno, hay algo también, pues como entre las preguntas que hicieron ahorita, por ejemplo, nunca usamos como micrófonos, como que esos elementos, la luz, como que instalar luces, rápidamente nos dimos cuenta que eso nos generaba una distancia con ellos. Entonces, asumimos un riesgo que era como el sonido directo, pero teníamos las mejores historias, entonces era como o teníamos una muy buena grabación o una muy buena historia. Bueno, es una muy buena historia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, les esperamos para que compartamos un pequeño cóctel. Agradecimientos a la distribuidora Danta y a las personas que hicieron esto posible. Bueno, sea la oportunidad para agradecer a parte del equipo de producción que está aquí con nosotros. Antonio Carmona Campo, foto fija, nuestro padre. Lizeth Rincones Arciniegas, asistente de postproducción. Gael Carmona, hermano mayor de estancia. Isabel Otálvaro, nuestra montajista, que nos acompañará en el conversatorio. Miguel Correa, equipo de cámara. Andrés, el director, y yo, productor, junto a mi hermano, y escritor junto a mi hermano.
Y bueno, y les presento a Guillermo Correa, ya lo conocerán por supuesto, pero ha sido una fuente de inspiración su obra y como un lugar de encuentro también entre el universo que está contenido en esa casa y las experiencias e investigaciones de Guillermo como tal. Gracias. Gracias, Paca.